El viernes 13 de octubre, Alliance Imports celebró su 15º aniversario. El lujoso restaurante El Patio, en el centro de San Rafael, estaba lleno para los empleados. Manuela Ortega Campos estaba sentada en una mesa rodeada de compañeros del departamento de ventas, mientras pasaba distraídamente el dedo por una copa de vino blanco empañada. Había sido una tarde sofocante, a pesar del aire acondicionado. El director de la empresa, Antonio Barrios, estaba haciendo otro brindis. Su voz resonó en la sala a través del micrófono. En 15 años hemos alcanzado cotas increíbles gracias a todos y cada uno de vosotros. Quiero reconocer especialmente la labor de nuestra gestora de cuentas, Manuela Ortega Campos. Este año ha traído a 3 de nuestros mayores clientes y ha aumentado las ventas del departamento en un 40%. Manuela sintió que el rubor inundaba sus mejillas. Sus compañeros aplaudieron. Alguien le dio una palmada en el hombro. Se levantó, se quitó el vestido azul oscuro y se dirigió al pequeño escenario. «Muchas gracias por el reconocimiento», dijo, aceptando el sobre del premio y un ramo de lirios blancos. «Agradezco mucho la oportunidad de trabajar con un equipo tan maravilloso». De vuelta a su mesa, Manuela sacó el teléfono. Ningún mensaje de Ernesto. Le envió una foto del ramo y el sobre. «Mi amor, tengo una gran noticia». No hubo respuesta. La fiesta continúa. Sonaba música en directo. Los camareros servían platos exquisitos. El personal bailaba, reía, compartía historias. Pero Manuela se sentía ajena a la diversión. En los últimos meses, algo había cambiado sutilmente en la relación con su marido. Ernesto llegaba cada vez más tarde al trabajo, callado, sumido en sus propios pensamientos. «Hoy pareces triste», comentó su compañera Silvia, tomando asiento a su lado. «¿Te pasa algo?» «No, solo cansancio», sonrió Manuela tensa. «Ha sido una semana difícil». A las 11 de la noche, llamó a un taxi. El conductor encendió la radio y puso música melancólica. Fuera de la ventanilla, flotaban las luces de la ciudad nocturna. San Rafael era una ciudad pequeña pero acogedora en las estribaciones de los Andes. A Manuela le encantaban sus callejuelas, sus viejos edificios coloniales, sus pequeños cafés y sus jacarandás en flor. Las luces estaban encendidas en casa, así que Ernesto estaba despierto. Después de pagar al taxista, Manuela subió al primer piso de su casa. Su marido estaba sentado en el salón con su portátil. «Hola», puso el ramo en un jarrón. «He recibido mi paga extra del trimestre y un agradecimiento especial de la dirección». «Enhorabuena», contestó Ernesto distraído, sin apartar la vista de la pantalla. «¿Cuánto te han dado?» Manuela sintió una punzada de resentimiento. Antes, él la habría abrazado, se habría alegrado de su éxito, se habría ofrecido a celebrarlo con los dos. 5,000 pesos. Tomó asiento en la silla. «Ernesto, podemos hablar. Creo que hay algo entre nosotros». Finalmente cerró su laptop. «Está bien. Es mucho trabajo. Sabes que ahora estoy en un periodo importante, ampliando la producción, buscando nuevos proveedores». Manuela asintió. Hacía 7 años, Ernesto había creado una pequeña empresa de materiales de embalaje. Empezó con una máquina en un local alquilado y ahora empleaba a 30 personas. Ella siempre admiró su determinación, su perspicacia para los negocios. Le apoyó en todo, incluso cuando al principio tuvieron que economizar en todo. «Estoy preocupada por ti», le dijo en voz baja. «Te has vuelto algo distante». «No te lo inventes», se levantó y le besó la frente. «Mejor cuéntame. ¿Qué tal la fiesta de empresa? ¿Qué fue interesante?» Manuela empezó a contar sobre la fiesta, pero sintió. Su marido escucha a medias. Sus pensamientos están en algún lugar lejano. Antes podían hablar durante horas, compartir todo lo que pasa en el trabajo y en la vida. Hacían planes para el futuro, soñaban con viajar. ¿Cuándo cambió eso? Después de ducharse, Manuela se fue a la cama.
Ernesto seguía trabajando en el salón. Miró la foto de su boda en la mesilla de noche. Felices, enamorados, confiados en el futuro. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Él la abrazaba cada vez con menos frecuencia, no compartía sus planes y pensamientos. Fuera de la ventana, las hojas de un viejo arce crujían. En algún lugar a lo lejos, los perros ladraban. Manuela sacó un sobre con una gratificación, una recompensa por meses de duro trabajo. Había trabajado mucho este año. Había tenido docenas de reuniones y presentaciones, viajado por negocios, trabajado hasta altas horas de la noche. Quería que su marido estuviera orgulloso de ella, pero él ni siquiera se alegraba de su éxito. Ernesto entró en el dormitorio hacia la 1 de la madrugada. Se tumbó de espaldas. No le abrazó como había hecho antes. No le dio las buenas noches. Manuela permaneció despierta largo rato, escuchando el silencio de la casa e intentando comprender cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio. El sábado amaneció nublado. Manuela se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en los aleros. Ernesto ya no estaba. Últimamente se iba mucho a trabajar, incluso los fines de semana. En la mesa de la cocina encontró una nota. Asuntos urgentes en el trabajo. Volveré para cenar. Después de tomarse el café, Manuela se dedicó a las tareas domésticas. Revisaba papeles, pagaba facturas, ordenaba su armario. El monótono trabajo le ayudaba a distraerse de sus ansiosos pensamientos. A las 2:30 llamó Dolores, su suegra. Manuela cogió el teléfono de mala gana. ¿Está Ernesto en casa? Sin saludar siquiera, Dolores preguntó. No, está en el trabajo. En su día libre, se está volviendo loco el pobre. ¿Por qué no está con él? Se supone que tienes que apoyar a tu marido en su negocio. Manuela contuvo su irritación. Desde el primer día que se conocieron, su suegra se había mostrado fría con ella. No la consideraba suficientemente buena para su adorado hijo. Criticaba todo, desde la forma en que preparaba el mate hasta la elección de las cortinas. Yo también tengo un trabajo, Dolores, y es mi día libre. Ah, sí, tu trabajo. La suegra sonó despectiva en su voz. Dile a Ernesto que llame a su madre. Manuela tiró el teléfono en el sofá. Cada conversación con su suegra la agotaba emocionalmente. Dolores no perdía ocasión de recordarle que consideraba a Manuela indigna de su hijo. Le insinuaba que por su trabajo prestaba poca atención a su familia. Le aconsejó que se centrara en su hogar y no en su carrera. Por la tarde, el tiempo había mejorado. Manuela salió a la pequeña terraza donde a ella y a Ernesto les gustaba pasar las tardes calurosas. Las sillas de mimbre estaban vacías, apenas se habían sentado juntos en los últimos meses. Regó las macetas de petunias y geranios de vivos colores que habían plantado juntos. Ernesto volvió hacia las 8. Olía a perfume caro, un aroma nuevo y desconocido. Extraño, ya que se suponía que estaba trabajando. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó Manuela poniendo la mesa. Bien, muchos problemas con los proveedores. Se sentó a la mesa sin quitarse la chaqueta. Tenemos que hablar. El corazón se le apretó con un mal presentimiento. Mamá está enferma, pronunció Ernesto bajando la mirada a su plato. Los médicos dicen que necesita cuidados constantes. Quiero que se quede con nosotros. Manuela se quedó paralizada con el plato en las manos. Era lo único que faltaba. ¿Qué pasa con ella?, preguntó, intentando mantener la calma. Problemas de tensión, mareos. El médico dijo que no puede vivir sola. Y han aumentado los robos en su barrio, estoy preocupada. Pero tiene un piso. ¿Y no podemos contratar a un cuidador? Manuela, es mi madre. La voz de Ernesto se volvió acerada. No puedo dejarla sola en su estado. Se mudará con nosotros mientras dure su tratamiento. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que mejore, apartó el plato. Ya he tomado una decisión. Mañana traeré sus cosas. Manuela apartó los platos en silencio.
La perspectiva de vivir bajo el mismo techo que su suegra la asustaba, sobre todo ahora que la relación con su marido se había vuelto tan inestable. Seguro que Dolores se entrometería en todo, criticando cada uno de sus movimientos. El lunes, Manuela llegó al trabajo antes de lo habitual. Se sentó ante el ordenador para repasar los informes, pero sus pensamientos eran confusos. ¿Cómo iba a vivir en la misma casa con una mujer que la odiaba? ¿Quién le recordaba cada vez que podía que su hijo podría haber encontrado una fiesta mejor? «Buenos días». Paulina, su mejor amiga, se asomó al despacho. «¿Por qué estás tan triste? ¿Sigues celebrando tu ascenso?» «Mi suegra se va a vivir con nosotros», exhaló Manuela. «Supuestamente enferma, y Ernesto insiste en que viva con nosotros». Paulina se sentó en el borde de la mesa. «Lo siento, sé lo difícil que es tu relación con ella». «Eso es decir poco. Ella piensa que soy la peor opción para su hijo, y ahora que las cosas no van bien entre Ernesto y yo, ¿qué os pasa a los dos?». Manuela le contó a su amiga el cambio de comportamiento de su marido, su frialdad, su extraño perfume. «Quizá en realidad es mucho trabajo», sugirió Paulina. «Ya sabes cómo se sumergen los hombres en las cosas. Antes siempre me dedicaba tiempo, compartía todo, me aconsejaba. Ahora es como un extraño». El día se alargaba interminablemente. Manuela mantenía reuniones con clientes, escribía informes, contestaba cartas, pero no dejaba de pensar en la inminente mudanza de su suegra. Tendría que vaciar la habitación de invitados, comprar ropa de cama nueva, organizar el espacio para sus cosas. Por la tarde se detuvo en el supermercado para comprar los alimentos que le gustaban a Dolores. Cogió una cesta llena de ellos: la tisana que toma por la mañana, sus galletas favoritas, un tipo especial de arroz. Que no diga que su cuñada no se preocupa por su comodidad. En casa, Ernesto apila unos papeles en un maletín. «He comprado comida para tu madre», dice Manuela mientras ordena los paquetes. «¿Cuándo piensas traerla de vuelta?» «Mañana por la tarde», cerró el maletín. «He conseguido trabajadores que ayuden a trasladar los muebles y demás». «¿Qué muebles? Tenemos todo lo que necesitamos en la habitación de invitados. Mamá quiere su propia cama y cómoda. Dice que así estará más cómoda». Manuela se mordió el labio. Así que la mudanza no estaba prevista hasta dentro de un par de semanas. Dolores se estaba preparando para una estancia más larga. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Ernesto estaba tumbado a su lado mirando el teléfono. Solían hablar del día antes de acostarse, compartir sus planes. Ahora había un pesado silencio en el dormitorio. Manuela se dio cuenta de que, con la llegada de su suegra, su relación se volvería aún más tensa. Dolores siempre había sido capaz de abrir una brecha entre ella y su hijo. Y ahora, cuando su matrimonio ya se estaba resquebrajando, su presencia podía ser la gota que colmara el vaso. El camión de los muebles se detuvo frente a la casa a eso de las 2 de la tarde. Manuela observó desde la ventana cómo los trabajadores descargaban una enorme cómoda de caoba, una cama antigua con cabeceros retorcidos y muchas cajas de pertenencias. Ernesto jugueteaba cerca, indicando dónde llevar las cosas. Dolores estaba sentada en su coche, observando el proceso con una mirada importante. Manuela bajó para ayudar a guardar las cosas. Su suegra ni siquiera saludó. Pasó de largo, inspeccionando la casa meticulosamente. «Polvo en los alféizares», comentó, pasando el dedo por el marco. «Y las cortinas hace tiempo que deberían haberse lavado». «Hola, Dolores». Manuela intentó hablar con calma. «¿Cómo te encuentras?» «Terrible. Me sube la tensión, estoy mareada. Ernesto, cariño, ayúdame a subir las escaleras». El hijo se apresuró inmediatamente a sostener a su madre por debajo del codo, aunque ella se movía sola con bastante seguridad. Manuela desembaló las cajas. Contenían docenas de chucherías, figuritas de porcelana, jarrones, marcos de cuadros, blondas bordadas.
Hay que ordenarlos bien, ordenó Dolores hundiéndose en una silla. Y despejadme los estantes superiores de los armarios de la cocina. Ahí estará mi vajilla. Manuela miró a su marido, pero él fingió no darse cuenta. Pasó todo el día preparando la habitación de su suegra. La suegra le dio órdenes, la obligó a cambiar los muebles y a colgar los cuadros varias veces. Al anochecer, Manuela tenía la espalda destrozada y la cabeza zumbándole. ¿Está lista la cena?, preguntó Dolores cuando desembalaron la última caja. Pediré algo en el restaurante, respondió Manuela cansada. En mi casa siempre cocinaban comida fresca, frunció los labios su suegra. Ernesto necesita comer bien, tiene un trabajo tan exigente. Mañana te enseñaré a preparar sus platos favoritos. Durante la cena, Dolores habló largo y tendido de sus enfermedades, de médicos incompetentes, de vecinos molestos. Ernesto escuchaba atentamente, asentía y le ponía comida en el plato. Apenas miraba a su mujer. Antes de acostarse, su suegra le pidió una tisana con miel y galletas. Manuela trajo la bandeja en silencio. El té está demasiado caliente, declaró Dolores. Y la miel no es lo que me gusta. Ernesto, cariño, ¿me comprarás mañana la miel adecuada? Por supuesto, mamá. Manuela se retiró al dormitorio, dejándolas arrullando una taza de té. En el cuarto de baño permaneció largo rato bajo la ducha caliente, intentando quitarse la tensión del día. ¿Cómo iba a soportar vivir así? Dolores estaba claramente decidida a establecer sus propias rutinas en la casa. Por la mañana, Manuela se despertó con el tintineo de los platos en la cocina. Su suegra sacudía los cacharros y tarareaba algo. El reloj marcaba las 6 de la mañana. «Estoy preparando el desayuno para Ernesto», anunció al ver a su cuñada. «Siempre le han gustado mis copos de avena con fruta. ¿Qué haces levantada tan tarde? En mi familia, las mujeres siempre se levantaban antes». «Trabajo hasta tarde». Manuela se sirvió un poco de café. «Y Ernesto y yo tenemos nuestra propia rutina». «¿Qué rutina es esa? Está delgadísimo. Está claro que no se alimenta bien». Ernesto bajó a desayunar en traje, oliendo a colonia. ¡Qué bien huele! Besó a su madre en la mejilla. «He echado mucho de menos tu cocina». Manuela terminó su café en silencio y se fue a prepararse para el trabajo. Su marido la alcanzó en el pasillo. «No te enfades con mamá», le dijo en voz baja. «Está acostumbrada a hacer las cosas a su manera y está muy enferma». «Sí, me he dado cuenta de que apenas puede andar». Manuela no pudo resistirse a ser sarcástica. En el trabajo, se lo contó todo a Paulina. «Imagínate, ha movido media casa y ya la está mandoneando como si fuera su territorio». «Quizás solo intenta sentirse como en casa», sugirió una amiga. «Tampoco es fácil para ella cambiar de entorno a esa edad, ¿verdad?» «Lo hace a propósito», negó Manuela con la cabeza. «Quiere demostrar que soy una mala anfitriona y esposa, y Ernesto la apoya en todo». Por la noche, Manuela sorprendió a su suegra reordenando la vajilla en los armarios. «Es un desastre», se quejó. «Todo está amontonado. Pensaba limpiarlo yo». «Dolores, yo tengo mi propio sistema. Sé dónde está cada cosa». «¿Qué sistema?» «Este», sacudió una cacerola vieja. «Debería haberse tirado hace mucho tiempo». «¿Y por qué tan pocas cacerolas? He traído las mías». Manuela apretó los puños y se retiró en silencio a su dormitorio. Una hora más tarde Ernesto la llamó. «Mamá ha hecho la cena. Ven abajo». En la mesa, Dolores le explicó con detalle cómo preparar correctamente cada plato. «Verás, a Ernesto le gusta la carne bien hecha, y las especias hay que añadirlas en un orden determinado». «Muy rico, mamá», sonrió mi hijo, «como cuando era niño». Después de cenar, la suegra se instaló en el salón con su labor de punto, poniendo la televisión a todo volumen. Manuela intentaba trabajar en el estudio, pero el ruido le impedía concentrarse. «¿Podrías bajar el volumen?», preguntó, asomándose al despacho. «No oigo bien»,
la interrumpió Dolores. Y además, ¿es asunto mío trabajar por las tardes? Preferiría sentarme a tu lado y enseñarte a tejer. Es algo útil para una mujer. Por la noche Manuela dio muchas vueltas en la cama sin dormir. Desde la planta baja llegaba el sonido de la televisión. Su suegra seguía viendo sus telenovelas. Ernesto dormía plácidamente de espaldas. Era como si no se diera cuenta de cómo su madre se iba apoderando poco a poco de su casa, estableciendo sus propias reglas, interfiriendo en sus vidas. Por la mañana, la historia se repitió. El estruendo temprano en la cocina, los comentarios moralizantes, el entusiasmo de Ernesto. Antes de irse a trabajar, Manuela echó un vistazo al cuarto de baño de ella y su marido. Las cremas y lociones de su suegra ya estaban allí. «Espero que no te importe», dijo al notar la mirada de su cuñada. «El baño de invitados tiene mala iluminación. Este es más cómodo». Día tras día, Dolores se fue instalando más y más. Reorganizó los muebles, colgó sus cuadros, llenó los armarios con sus pertenencias. Era como si borrara sistemáticamente los rastros de la presencia de Manuela en la casa. Incluso las flores favoritas de su cuñada en la terraza habían sido sustituidas por otras plantas. «Estas petunias son demasiado brillantes», declaró, «y requieren mucho mantenimiento. He plantado flores más sencillas». Manuela se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. No quería volver a una casa a la que ya no pertenecía, y cuando llegaba se encontraba con una estampa idílica. Ernesto y su madre charlando acogedoramente en el salón, bebiendo té y hablando de sus asuntos. Cuando aparecía la nuera, la conversación solía apagarse. Habían pasado 15 días desde que Dolores se había mudado. Manuela abrió los ojos a las 6 de la mañana con el ruido familiar de la cocina. Ernesto ya no estaba. Desde hacía unos días se iba antes y volvía más tarde. Su voz llegaba desde la planta baja, mezclada con el tintineo de los platos y los arrullos de su madre. Manuela se vistió despacio, intentando retrasar el momento de bajar las escaleras. Cada mañana era un calvario. Los interminables comentarios de su suegra, su tono moralizante, la ostentosa atención a su hijo y el desdén hacia su nuera. En la cocina, Dolores brujuleaba sobre los fogones, mientras Ernesto se sentaba a la mesa con una taza de café y un periódico. «Por fin despierta», frunció los labios la suegra. «Ya estoy preparando el segundo desayuno. El primero se enfrió». «Buenos días». Manuela alcanzó la cafetera, pero estaba vacía. «Ernesto se bebió el último», informó Dolores. «Sabes que necesita más café, trabaja tanto, prepárate otro». Manuela empezó a hacer café en silencio. Había un nuevo juego en la mesa. Obviamente su suegra había puesto sus propios platos en lugar de sus tazas habituales. «Hijo, no te olvides de pasar por la farmacia», arrulló Dolores. «Necesito nuevas pastillas para la tensión, y preferiblemente diferentes. Estas no me están funcionando muy bien». «Por supuesto, mamá». Ernesto ni siquiera levantó la vista del periódico. «Hoy llegaré tarde. Tengo una reunión importante con unos inversores». «Estás trabajando demasiado», se lamentó su suegra. «Estás pálido. Necesitas descansar más». Manuela se sentó a la mesa con una taza de café recién hecho. Dolores le puso inmediatamente delante un plato de huevos revueltos. «Toma, come un poco, aunque sigues sin apreciar mi preocupación». Después del desayuno, Ernesto recogió rápidamente y se marchó. Ni siquiera se despidió de su mujer. Le dio a su madre un beso en la mejilla y desapareció. Manuela subió al dormitorio para terminar de prepararse para el trabajo. En el cuarto de baño se encontró con un nuevo desorden. Los cosméticos de su suegra ocupaban todos los estantes y sus propios tarros y tubos estaban arrinconados. En el trabajo, Paulina la esperaba con una taza de capuchino caliente. «Pareces agotada», comentó su amiga. «¿Sigue siendo tan difícil?» «Peor», se hundió Manuela en una silla. «Se ha adueñado completamente de la casa.
Manda, critica, cambia las cosas de sitio, y es como si Ernesto no se diera cuenta. ¿Y cómo van las cosas entre tú y él? ¿Va bien? Apenas hablamos. Siempre está en el trabajo o con su madre. Ella le prepara el desayuno, le lava las camisas, le plancha los trajes. Es como si yo no existiera. En ese momento sonó el teléfono. Dolores. ¿Cogiste mis pastillas de la mesita de noche? Preguntó la suegra sin saludar. No, no he tocado tus cosas. Qué raro. ¿Dónde fueron entonces? Además, la casa está sin leche. Tienes que vigilar la compra. Compraré un poco de camino a casa, respondió Manuela cansada. Y no te olvides de la leche especial sin lactosa. La normal me sienta mal. Durante todo el día, Manuela intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la situación en casa. Se sentía como una extraña en su propia casa. Dolores la expulsaba metódicamente de todos los ámbitos de la vida familiar, desde la cocina hasta el dormitorio. Por la noche, al volver con las bolsas de la compra, Manuela sorprendió a su suegra reorganizando el salón. «Ese sofá estaba horrible», declaró. «Y he cambiado las cortinas. Las antiguas eran demasiado oscuras». Manuela se dirigió en silencio a la cocina para ordenar sus compras. Las cortinas, que ella y Ernesto habían elegido juntos, yacían arrugadas sobre una silla. En su lugar, unas cortinas de encaje con volantes colgaban de las ventanas. «He hecho la cena», anunció Dolores al entrar en la cocina. «El plato favorito de Ernesto es el estofado con verduras. Siempre le ha encantado. Y ni siquiera se molestó en aprenderse la receta». A las 9 de la noche regresó Ernesto. Volvía a oler a perfume desconocido. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Manuela. «Bien». Se encogió de hombros y se volvió hacia su madre. «Qué bien huele. ¿Tu especialidad?». Durante la cena, Dolores relató sus muchas enfermedades, se quejó de los médicos incompetentes, exigió a su hijo que le concertara una cita con algún especialista famoso. «Y hoy se me ha disparado la tensión», se lamentaba. «Y las pastillas han desaparecido en alguna parte. Alguien debió de guardarlas al quitar el polvo». Su mirada se posó significativamente en su cuñada. «Te dije que no había tocado tus pastillas», replicó Manuela. «No le hables así a mamá», intervino Ernesto. «Está enferma, necesita atención y cuidados». Manuela se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio. A través de la pared oyó que su suegra seguía diciéndole algo a su hijo con su dulce voz. Luego, el sonido de la televisión, otro programa que Dolores estaba viendo a todo volumen. Por la noche, Manuela no podía dormir. En su mente se agolpaban fragmentos de las conversaciones del día, los comentarios mordaces de su suegra, la frialdad de su marido. Ernesto dormía a su lado, pero le parecía tan lejano. Recordaba que antes podían hablar medianoche de todo lo que pasaba en el mundo, hacer 1000 planes, soñar con el futuro. Por la mañana, la historia se repitió: el despertar temprano, la cafetera vacía, la moralina de su suegra. Manuela se preparó mecánicamente para ir a trabajar, intentando no reaccionar ante los constantes comentarios de Dolores sobre su aspecto, forma de vestir y costumbres. «Ernesto merece más atención», dijo después. «Un hombre necesita una verdadera ama de casa». En el trabajo, Manuela compartía sus preocupaciones con Paulina. «No sé cuánto más podré aguantar», confesó. «Se siente como si ella estuviera deliberadamente tratando de destruir nuestro matrimonio». «Quizá deberías hablar seriamente con Ernesto», sugirió un amigo. «¿Explicarle la situación?» «Él la apoya en todo. Dice que exagero, pero cada vez está más distante». Cuando Manuela volvió a casa por la noche, encontró a Dolores revisando su armario. «He decidido poner orden», declaró su suegra. «Tienes muchas cosas innecesarias. Estos vestidos no le sientan nada bien a una mujer casada». Manuela miró la ropa desparramada en silencio. Sus prendas favoritas estaban amontonadas, algunas incluso arrugadas.
El caos reinaba en las estanterías. Y la lencería debería elegirse con más pudor, continuó Dolores, levantando desafiante con 2 dedos un conjunto de encaje. ¿Qué pensará Ernesto? Aquello fue la gota que colmó el vaso. Manuela arrebató la lencería de las manos de su suegra y la arrojó a un cajón. «No te atrevas a tocar mis cosas», gritó. «Esta es mi casa y mi vida». «¿Tu casa?». Dolores sonrió despectivamente. «Esta es la casa de mi hijo, y tú eres aquí una aparición temporal». El sábado, Manuela se despertó al oír voces. Ernesto hablaba con su madre en el pasillo, sin importarle despertar a su mujer. Miró el reloj, las 7 de la mañana, un día de descanso. Las voces se habían hecho más bajas, pero aún se oían retazos de frases. ¿Estás seguro de que no tiene ni idea? La voz de Dolores sonaba preocupada. No, mamá, ya te he dicho. Manuela se tensó, intentando captar la continuación de la conversación, pero habían cambiado a susurros. Al cabo de unos minutos, se oyeron pasos en la escalera. La conversación se había trasladado al piso de abajo. Se levantó de la cama y subió de puntillas. Rosario es una niña muy dulce, dijo su suegra. Y de buena familia. Siempre he dicho... Ernesto contestó algo, pero las palabras quedaron ahogadas por el ruido de la cafetera al encenderse. Manuela se quedó helada en el último escalón. ¿Rosario? ¿Quién era Rosario? Nunca había oído ese nombre de su marido. Cuando vas todo... La siguiente frase de Dolores se cortó a medio camino. Manuela bajó cautelosamente unos peldaños. El corazón le latía tan fuerte que parecía que sus latidos debían oírse en toda la escalera. «No te precipites, mamá». La voz de Ernesto sonaba desacostumbradamente suave. «Todo a su tiempo». «Pero no puedes para siempre». El parqué crujió bajo el pie de Manuela y la conversación se cortó al instante. Subió rápidamente al dormitorio y se agachó en el borde de la cama. Le zumbaban los oídos de la tensión. Unos minutos más tarde, la puerta de la calle se cerró de golpe. Ernesto se había marchado. Manuela bajó a la cocina. Dolores jugueteaba con los fogones, tarareando una melodía. «Ah, despierta». Su suegra ni siquiera se volvió. «Ernesto está fuera por negocios. El café está en la cafetera». «He oído vuestra conversación». Manuela decidió actuar directamente. «¿Quién es Rosario?» Dolores se quedó helada un segundo, pero enseguida siguió removiendo algo en la cafetera. «No sé a qué te refieres. Lo habré oído». «Definitivamente he oído el nombre. Y hablando de alguna niña simpática». «Ah, eso». La suegra agitó la mano despreocupadamente. «La hija de unos viejos amigos nuestros. Absolutamente nada de qué preocuparse». Pero algo en su tono, en su forma de evitar el contacto visual, hizo que Manuela desconfiara aún más. Subió al despacho y marcó el número de Paulina. «¿Puedes reunirte conmigo? Necesito hablar contigo». Una hora más tarde, estaban sentadas en un pequeño café a 2 manzanas de la casa. Manuela le contó a su amiga la conversación que había escuchado. «¿Crees que tiene a alguien?», preguntó Paulina con cautela. «No lo sé». Manuela hizo girar una taza de café frío entre sus manos. «Pero todos estos retrasos en el trabajo, el nuevo perfume, el desprendimiento y ahora esta extraña conversación. Quizá deberíamos preguntárselo directamente. He intentado hablar con él sobre nuestra relación. Lo achaca al trabajo, dice que me pongo de los nervios». De vuelta a casa, Manuela encontró a Ernesto en su despacho. Estaba escribiendo algo en su portátil, pero cerró la tapa rápidamente cuando apareció ella. «Tenemos que hablar», se sentó frente a él. «¿Qué pasa, Ernesto? ¿Quién es Rosario?». Él se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «¿De qué estás hablando? ¿Qué Rosario?». «Te oí hablar con tu madre esta mañana. Hablabais de un tal Rosario». «Ah, eso», se encogió de hombros despreocupadamente. «La hija de unos amigos de mamá.
Me pidieron ayuda con el empleo. Y por eso susurrabas. Y discutía que no debía adivinar nada. Manuela, basta. Su voz se volvió áspera. Lo has entendido todo mal. Eso no es lo que discutimos. ¿De qué exactamente? No tiene importancia. Tengo mucho trabajo que hacer. Volvió a abrir el portátil, indicando demostrativamente que la conversación había terminado. Manuela salió del despacho, sintiendo que todo su interior se agarrotaba de ansiedad y resentimiento. En el pasillo se cruzó con Dolores. No hace falta que montes una escena, le espetó su suegra. Ernesto está muy ocupado, tiene proyectos importantes. Sabes perfectamente lo que está pasando, dijo Manuela en voz baja, y tú le estás cubriendo. No seas tonta. Dolores apretó los labios. Será mejor que te pongas con la casa. Mira el desorden que hay en el salón. Por la noche, cuando se acostaron, Manuela volvió a intentar hablar con su marido. Ernesto, siento que te estoy perdiendo, que un muro se ha interpuesto entre nosotros. Exageras. Ni siquiera se volvió hacia ella. Es solo mucho trabajo y estrés. No es solo el trabajo, has cambiado. Te has vuelto diferente. Tú eres el que ha cambiado. Se sentó bruscamente en la cama. Siempre estás descontenta por algo, regañando a tu madre, montando una escena. Yo estoy haciendo una escena. Es tu madre la que intenta echarme de casa, y tú ni siquiera te das cuenta. ¿Ves? Ya estamos otra vez. Se levantó y salió del dormitorio, dejando a Manuela sola. Ella le oyó bajar las escaleras mientras encendía la televisión. Probablemente ahora estaba sentado en el salón con su madre, susurrándole lo mala esposa que tenía. La semana siguiente transcurrió en una atmósfera opresiva. Ernesto apenas hablaba con su mujer y se quedaba hasta tarde en el trabajo. Dolores seguía llevando la casa, pero ahora había en su comportamiento una especie de condescendiente lástima por su nuera. «Pobrecita», le decía por teléfono a su amiga, lo bastante alto como para que Manuela la oyera. «No sabe llevar una casa en absoluto, no sé qué ve mi hijo en ella». El viernes, Manuela se quedó hasta tarde en la oficina. Cuando llegó a casa, se oían voces procedentes del despacho de Ernesto. Volvía a hablar con su madre. «Rosario preguntaba por ti», oyó la voz de su suegra. «Es tan cariñosa, tan preocupada». «Calla, mamá», la cortó Ernesto. «Ahora no». Manuela se quedó helada en la puerta del estudio. Así que Rosario existe. Y está vivo por su marido. Toda la extrañeza de los últimos meses pasó por su mente. Los regresos tardíos, el nuevo perfume, el distanciamiento, las conversaciones secretas con su madre. «Hay que solucionar algo», continuó Dolores. «No puedes vivir en esta situación para siempre. Rosario es joven, guapa». Manuela no siguió escuchando. Subió en silencio al dormitorio, sacó el teléfono y marcó el número de Paulina. «Tiene a alguien. Ahora lo sé seguro». Cada nuevo día se convertía en un reto para Manuela. Después de escuchar una conversación, empezó a darse cuenta de más y más pequeños detalles que antes había pasado por alto. Ernesto estaba constantemente enviando mensajes de texto a alguien, pero apartaba el teléfono cuando ella se acercaba. A menudo salía de la habitación para hablar. Había nuevas reuniones y negocios que prefería no difundir. El domingo por la mañana, Manuela bajó a la cocina y se encontró con una estampa idílica. Dolores estaba dando de comer tortitas a su hijo, diciéndole: «Come, cariño, que estás adelgazando. Trabajas tanto y nadie en casa te cuida». «Gracias, mamá». Comió Ernesto con gusto, sin fijarse en el aspecto de su mujer. «Tus tortitas son las más deliciosas». Dolores se fijó en su cuñada y suspiró desafiante. «Ah, ya te has levantado. Puedes prepararte el desayuno. Yo solo he cocinado para Ernesto». Manuela caminó en silencio hacia la cafetera. Le temblaban las manos al servir el café. Ernesto ni siquiera la miró.
Siguió hablando con su madre de algún asunto familiar del que ella no había tenido conocimiento en mucho tiempo. Por cierto, he invitado a Rosario a cenar el próximo viernes, dijo Dolores despreocupadamente. Deberíamos conocer a la hija de unos viejos amigos. A Manuela casi se le cae la taza. Ernesto lanzó una rápida mirada en su dirección y frunció el ceño. Mamá, quedamos... ¿Cuál es el problema? Dolores entornó los ojos inocentemente. Solo una cena familiar normal. A Manuela no le importa, ¿verdad? ¿O tienes algún plan para el viernes? No, respondió Manuela apagadamente. Ningún plan. Eso está bien, se alegró su suegra. Cocinaré algo especial. Ernesto, cariño, podrías comprar vino, ese tinto que bebimos la semana pasada. ¿La semana pasada? Intervino Manuela. ¿Cuándo fue eso? Ah, eso. Dolores hizo un gesto con la mano. Ernesto y yo estábamos cenando solos cuando te quedaste hasta tarde en el trabajo. Rosario vino de visita y nos tomamos una botella. Así que esta chica ya había estado antes en su casa. Bebió vino con su marido mientras ella trabajaba hasta tarde, y la suegra, por supuesto, lo sabía todo y encubrió a su hijo. Después del desayuno, Ernesto se retiró a su estudio y Dolores empezó a hacer la lista de la compra para la cena del viernes por la noche, siempre consultando el menú con su hijo. Nadie preguntó a Manuela. Era como si no existiera en la casa. Subió al dormitorio y marcó el número de Paulina. La han invitado a cenar, el viernes. ¿Te lo puedes creer? ¿Quién? Es a Rosario. Había preocupación en la voz de su amiga. Sí, y resulta que ya había estado aquí antes. Tomó vino con mi marido mientras yo trabajaba. Quizás no da tanto miedo, quizá realmente es solo la hija de una amiga. Tendrías que haber visto a mi suegra hablando de ella. Qué placer le daba ver mi reacción. Durante la semana siguiente, Dolores estuvo inusualmente animada. Hablaba sin parar de la próxima cena, haciendo menús, repasando la vajilla. Todos los días telefoneaba a algún sitio, susurrando con su hijo. El miércoles, Manuela volvió del trabajo y vio que su suegra había cambiado el mantel del comedor y sacado el juego de ceremonia. ¿No es un poco pronto? No pudo resistirse a comentar. Quiero que todo esté perfecto, replicó Dolores. Rosario tiene un gusto excelente, tiene buen ojo para las cosas bonitas. ¿Cómo sabes de sus gustos? Ah, socializamos a menudo. La suegra enderezó una arruga invisible en el mantel. Es una chica muy educada, de una familia decente, y cocina muy bien. Hace poco nos invitó a Ernesto y a mí a una tarta casera. Cada palabra daba en el blanco. Manuela subió a su habitación, sintiendo que las entrañas se le apretaban de dolor y humillación. Oyó a Dolores al teléfono abajo. Sí, querida, a las 7. Ernesto se alegrará mucho de verte. Por la noche intentó hablar con su marido. ¿Por qué esta cena? ¿Por qué invitarla a nuestra casa? Déjate de dramas, refunfuñó Ernesto. Solo es una cena normal y educada. Mamá quiere ver a la hija de unos viejos amigos. ¿A quién ha visto más de una vez y con la que estás bebiendo vino en mi ausencia? No voy a discutir eso. Se levantó y se dirigió a la puerta. Estás siendo una paranoica. El jueves, Dolores se ocupó de la limpieza general. Fregó los suelos, limpió los muebles, colgó cortinas nuevas. Tenemos que crear un ambiente agradable, murmuró. Rosario es muy limpia, su casa está perfectamente ordenada. ¿Has estado en su casa? Preguntó Manuela bruscamente. Claro que he estado. Ernesto y yo pasamos varias veces. Tiene un pisito muy acogedor. Por la noche Manuela no pudo dormir en mucho rato. Ernesto había vuelto a trabajar hasta tarde. Le oyó volver sobre las 11, susurrando algo con su madre en la cocina. Por la mañana volvió a oler a un perfume desconocido. En el trabajo no podía concentrarse. Ante sus ojos había una imagen constante.
su marido y alguna joven belleza en un piso acogedor, su suegra mimando su interacción, conversaciones tranquilas y risas con una copa de vino. Quizás no deberíamos ir a esta cena, Paulina sugirió, corriendo a verla a la hora del almuerzo. Di que no te encuentras bien. No, Manuela negó con la cabeza. Quiero verla. Quiero saber quién es. Dolores pasó toda la tarde del viernes en la cocina. La casa se llenó de los olores de su cocina. Tarareaba algo para sí misma, consultando de vez en cuando algún detalle con su hijo por teléfono. Espero que lleves algo decente, le espetó a su nuera. Si no, sueles andar por ahí como una niña sucia. Manuela subió en silencio al dormitorio. Sacó del armario su mejor vestido negro y unos zapatos de tacón. Se maquilló larga y cuidadosamente, se peinó. Se encontraría con la tal Rosario con todas las de la ley. A las 7:30 volvió Ernesto, recién afeitado y con una camisa nueva. Olía a perfume caro. Traía 2 botellas de vino tinto y una caja de bombones. Te dije que compraras ese vino. Dolores se salpicó las manos. El que bebí con Rosario. Ella lo alababa tanto. Lo siento, mamá, he olvidado el nombre. No pasa nada, querida. Lo importante es que te acuerdes tú de sus gustos. Manuela se quedó en la puerta de la cocina observando la escena. Su marido y su suegra se afanaban preparando la llegada de otra mujer, una mujer que ya formaba parte de sus vidas. Bebía vino con ellos, les servía pasteles, los acogía en su piso, y ella, la esposa legal, era un extra en esta celebración de la vida. La cena con Rosario no tuvo lugar. En el último momento llamó y se disculpó, alegando una migraña repentina. Dolores estaba decepcionada, pero Ernesto parecía aliviado. Permaneció al teléfono toda la noche, saliendo de vez en cuando al jardín para hablar. Después de este incidente, Manuela empezó a vigilar más de cerca el comportamiento de su marido. Ahora se fijaba en todos los detalles. Cómo escondía el teléfono cuando ella aparecía, con qué frecuencia salía a hablar, cómo se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo. En su agenda habían aparecido algunas citas misteriosas, marcadas solo con las iniciales RA. El lunes por la mañana, cuando Ernesto ya se había ido a trabajar y Dolores aún dormía, Manuela miró la factura del teléfono. Un número se repetía con especial frecuencia. Docenas de llamadas, a veces a altas horas de la noche. Lo anotó en un papel. Durante el desayuno, Dolores estaba inusualmente callada. Normalmente no perdía ocasión de criticar a su cuñada, pero hoy se limitaba a remover distraídamente el té frío. ¿Ocurre algo?, preguntó Manuela, aunque no le importaba en absoluto. «Ah, no mucho», apretó los labios su suegra. «Es que Rosario mandó ayer unas fotos tan bonitas del nuevo restaurante. Es una pena que no pudiera acompañarnos a cenar». Manuela se tensó. «¿Qué fotos?» «Ah, estaba allí con unas amigas y con un joven». Dolores miró significativamente a su cuñada. «Un joven muy guapo. Están muy guapos juntos». En el trabajo, Manuela no podía concentrarse. Jugueteaba con un papel en el que había escrito un número. Debería marcarlo. ¿Qué iba a decir? ¿Y si contestaba la misma Rosario? A la hora de comer, Ernesto llamó. «Hoy llegaré tarde. Tengo una reunión importante con los proveedores». ¿Otra vez? No contuvo el sarcasmo. «Últimamente tienes muchas reuniones importantes». «No me hagas empezar». Una nota irritada apareció en su voz. «Tengo un negocio que dirigir, no puedo quedarme sentada en casa». Después del trabajo, Manuela pasó en coche por delante del despacho de su marido. Su coche estaba aparcado en el parking, pero había luces encendidas en las ventanas de la oficina. Aparcó en el carril contiguo y esperó. Una hora más tarde, Ernesto salió del edificio, subió a su coche y condujo, en dirección contraria a la casa. Manuela le siguió a una distancia prudencial. Condujo hasta un barrio de edificios nuevos en las afueras de la ciudad.
Aparcó delante de un moderno complejo de apartamentos. Le vio sacar un paquete del maletero y desaparecer en el portal. Ernesto volvió a casa sobre las 11. Olía a perfume de mujer. ¿Dónde estabas?, le preguntó Manuela cuando entró en el dormitorio. Ya te lo dije, una reunión con los proveedores. En el bloque de apartamentos, se quedó paralizado un segundo. ¿Qué quieres decir? Te vi entrar en el edificio nuevo de la calle Libertad. ¿Me estás siguiendo? Su rostro se contorsionó de ira. ¿Te has vuelto completamente loco? No, eres tú el que está loco si crees que no puedo ver lo evidente. Su discusión fue interrumpida por unos golpes en la puerta. Dolores apareció en camisón. ¿Qué son esos gritos? Ernesto, cariño, acabas de llegar del trabajo. Necesitas descansar. ¿Y tú? Se volvió hacia su nuera. Estás dando rabietas en mitad de la noche. A la mañana siguiente sonó el teléfono de Ernesto durante el desayuno. Salió rápidamente de la cocina, pero Manuela captó el nombre en la pantalla. Rea. «¡Qué tiempo más bonito!», gorjeó Dolores como si no hubiera pasado nada. «Ernesto, cariño, ¿qué te parece si comemos hoy en ese restaurante nuevo? El mismo donde estuvo Rosario». «Esta noche no, mamá». Volvió a la cocina un poco agitado. «Mucho trabajo». «Es una pena. Rosario alababa tanto su cocina». Manuela se levantó bruscamente de la mesa y se fue a prepararse para el trabajo. En el pasillo tocó accidentalmente el maletín de su marido. Se le cayó un sobre. Dentro había una factura de una joyería por una pulsera de oro. La fecha de compra era de hacía 3 días. En el trabajo le enseña la factura a Paulina. Le ha comprado una pulsera. ¿Te lo puedes creer? Gastando dinero en regalos para su amante. ¿Cómo sabes que es para ella? ¿Para quién es? Hace más de 1 año que no me regala nada. Incluso para mi aniversario de boda me regaló un ramo de flores del supermercado. El teléfono de Ernesto estuvo ocupado todo el día. Manuela intentó llamarle varias veces, pero solo oía tonos cortos. Por la tarde, volvió a pasar por delante de su oficina. Había un coche deportivo desconocido en el aparcamiento. Una preocupada Dolores se reunió con ella en casa. Ernesto llamó para decir que tenía una reunión urgente. Me ha pedido que no le espere con la cena. Por supuesto, sonrió Manuela con amargura. Una reunión urgente en un restaurante con Rosario. No seas tonta, le dijo la suegra con un gesto, pero algo parecido al triunfo brilló en sus ojos. Entrada la noche, cuando Ernesto ya dormía, Manuela revisó los bolsillos de su chaqueta. En uno había un recibo de un restaurante, cena para 2, vino caro, postres, y ni siquiera la había llamado. No pudo dormir en toda la noche, repasando los acontecimientos de los últimos meses, las llamadas extrañas, los regresos tardíos, el perfume desconocido, la misteriosa Rosario que ensalzaba a su suegra, regalos caros, restaurantes, reuniones en el complejo de apartamentos. Todo estaba saliendo bien. Por la mañana, cuando Ernesto se dirigía al trabajo, cayó de su maletín una nota escrita con letra de mujer. Gracias por una noche maravillosa. Besos, R. Manuela recogió la hoja y en silencio se la tendió a su marido. No es lo que piensas, dijo rápidamente. ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Que esto es correspondencia comercial? Deja de montar una escena. Le arrebató la nota y se la metió en el bolsillo. Tengo mucho trabajo que hacer. Y huyó de nuevo, dejándola sola con su triunfante suegra, que acababa de bajar a desayunar. ¿Qué? ¿Estás escandalizando otra vez? No me extraña que Ernesto haya llegado tarde al trabajo. ¿A quién le gustaría volver a una casa siempre tensa? El viernes por la tarde, Ernesto convocó un consejo familiar en el salón. Dolores estaba sentada en su sillón favorito, Manuela en el borde del sofá. Había tensión en el ambiente. «Tengo que ausentarme 15 días», anunció Ernesto. «Negociaciones importantes en Brasil. Manuela, tú cuidarás de mamá». «¿A Brasil?», intervino Manuela. «¿Cuándo?».
Vuelo el lunes por la mañana. Evitó mirarla a los ojos. Hay que contratar con nuevos proveedores. Dolores se salpicó las manos. 2 semanas. ¿Cómo demonios vas a arreglártelas tú sola? Quizá vuele contigo. No, mamá, no puedes. Se agachó junto a ella. Tienes la presión, y Manuela cuidará de ti. Sí, la suegra apretó los labios. Pero qué cuidados de ella. Manuela contempló el espectáculo en silencio. Algo en el comportamiento de su marido la alarmó aún más. Estaba demasiado excitado para un viaje de negocios normal. Ernesto pasó todo el sábado en su despacho, aparentemente preparándose para un viaje de negocios. De vez en cuando salían de allí retazos de conversaciones telefónicas, tranquilas pero excitadas. Una vez pasó Manuela y oyó: «Sí, amor, todo está listo, los billetes están comprados». Por la noche intentó hablar con él. ¿Puedes contarme más sobre el viaje? ¿A quién vas a ver? ¿Cuáles son tus planes? Ahora no, le quitó importancia. Mucho papeleo que hacer. El domingo, Ernesto estaba haciendo la maleta. Manuela se dio cuenta de que guardaba camisas nuevas que no había visto antes, perfumes caros comprados recientemente. En el bolsillo lateral de la maleta había colocado subrepticiamente una cajita de terciopelo. Dolores se revolvió alrededor de su hijo. Te he preparado unas galletas caseras para el viaje. Y no olvides tus pastillas para el dolor de cabeza. Y esto, le entregó una especie de panecillo. Dáselo a... ya sabes a quién. Manuela fingió no darse cuenta del gesto. Bajó a la cocina y empezó a fregar los platos mecánicamente. A través de la ventana abierta llegaba la conversación entre su marido y su madre en el jardín. ¿Estás segura de que saldrá bien?, preguntó Dolores. Sí, mamá. Rosario ya está allí, esperándome. ¿Y esta no tiene ni idea? No, cree que me voy a Brasil. Aquella noche, cuando Ernesto ya dormía, Manuela se deslizó sigilosamente hasta su despacho. Encendió el ordenador. Conocía la contraseña, era su fecha de nacimiento. Abrió su correo electrónico. En la bandeja de entrada encontró un mensaje de la compañía aérea, la confirmación de una reserva, pero no a Brasil, a Roma. El siguiente correo era la confirmación de la reserva de un hotel, uno de los más lujosos del centro histórico de Roma, una suite para 2 personas durante 15 días. En la carpeta de enviados se encontró un correo electrónico de alguien llamado Rosario Alvarado. Estaban discutiendo los detalles de la reunión en Roma, planeando excursiones, cenas en restaurantes. «Será inolvidable, mi amor», escribió su marido. Manuela apagó el ordenador y subió al dormitorio. Ernesto dormía, sonriendo en sueños. Probablemente veía a su Rosario, paseos por las calles romanas, cenas románticas a la luz de las velas, y ella debe quedarse aquí, cuidando de su madre, que sabe toda la verdad y encubre a su hijo. Por la mañana, Ernesto se fue temprano al aeropuerto, supuestamente por miedo a perder el vuelo a São Paulo. Dolores lloraba, abrazando a su hijo. «Ten cuidado, cariño, y trata de... ya sabes». «Estaré bien, mamá», le besó la mejilla. «No pierdas de vista las cosas aquí». Manuela asintió con frialdad. Vio cómo su coche desaparecía al doblar la esquina, alejando a su marido hacia una nueva vida, una vida en la que ella ya no tenía cabida. Dolores se paseó por la casa todo el día con una sonrisa misteriosa. Llamó a alguien varias veces, hablando en susurros. Por la noche, se instaló en el salón con su labor de punto y puso su serie favorita a todo volumen. «¿Podrías haber bajado el volumen?», le preguntó Manuela. «Me duele la cabeza». «No pasa nada, tendrás paciencia», la cortó su suegra. «Ahora mando yo aquí. Ernesto me ha puesto al frente de la casa». Al día siguiente Manuela se fue a trabajar. Una preocupada Paulina la recibió en la oficina. «Estás pálida, ¿qué te pasa?». Ernesto se fue, supuestamente de viaje de negocios a Brasil. ¿Y de verdad? A Roma, con esa Rosario.
Paulina abrazó a su amiga. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé, pero no me voy a quedar en casa con mi suegra mientras él se divierte con su amante. Por la noche, Dolores la recibió con una sonrisa triunfal. Ernesto llamó. Ha dicho que el vuelo ha ido bien, que se ha instalado en un hotel. ¿En qué país exactamente? La suegra se quedó confusa un segundo. ¡Qué tontería! Está en Sao Paulo. No finjas. Sé todo sobre Roma y Rosario. He visto su correspondencia. Ah, entonces sí. Dolores entornó los ojos. Espiando a su marido, no me extraña que encontrara a otra, joven, guapa, de familia decente. Usted lo sabía todo, desde el principio. Por eso te mudaste con nosotros, para ayudarles a conocerse. Quiero que mi hijo sea feliz, la cortó mi suegra. Y tú no te lo mereces, nunca has sido digna. A la mañana siguiente, Manuela condujo hasta el despacho de su marido. No podía seguir sentada en casa escuchando los comentarios burlones de su suegra sobre las maravillosas vistas de Brasil y las importantes reuniones de negocios. Aparcó frente al edificio de la empresa y se quedó sentada en el coche largo rato, reflexionando. Catalina Mendoza, la secretaria de Ernesto, la recibió con cara de sorpresa. «Señora Valdés, Ernesto no está en este momento». «Lo sé». Manuela tomó asiento en la silla de visitas. «Necesito hablar contigo, Catalina». La secretaria se ajustó nerviosamente las gafas. «¿Sobre qué?» «Sobre Rosario Alvarado». Catalina se puso pálida y bajó los ojos. «No puedo hablar». «Escuche». Manuela se lanzó hacia adelante. «Sé que mi marido no está en Brasil. Sé lo de Roma. Solo quiero la verdad». Un pesado silencio se hizo en el despacho. Catalina se frotó el borde de la blusa, claramente indecisa. «Me matará si se entera», dijo finalmente. «No lo hará. No se lo diré a nadie». Catalina suspiró pesadamente. «Rosario trabaja en el departamento de marketing. Se incorporó hace 4 meses. Joven, guapa, ambiciosa. El señor Valdés se fijó en ella enseguida». Manuela se agarró a los reposabrazos de su silla. «Continúa». Al principio solo eran conversaciones en la oficina, almuerzos en la cafetería de enfrente. Luego empezó a quedarse hasta tarde en su despacho. Le vi regalándole flores, joyas. ¿Y su madre? Doña Dolores es una visitante frecuente de la oficina. Se hizo muy amiga de Rosario, la invitaba a almorzar. Creo que ella lo planeó todo. ¿Qué quieres decir? Catalina bajó la voz. Rosario viene de una familia muy rica. Su padre es un gran inversor. Doña Dolores cree que una fiesta así sería más adecuada para su hijo. A Manuela se le apretó el estómago. ¿Llevan mucho tiempo planeando este viaje? Más de un mes. Rosario se fue ayer por la mañana. El señor Valdés me hizo reservarles hotel, restaurantes, excursiones. Lo siento, pero tuve que seguir sus órdenes. ¿Y el trabajo? ¿Cómo explicaron su ausencia? Oficialmente, ella también está de viaje de negocios, en Madrid, en una conferencia de marketing. Manuela se levantó. Gracias por tu sinceridad, Catalina. Espera, la secretaria rebuscó en el cajón de su escritorio. Aquí guardé copias de todas las reservas. Y hay algo más. Le tendió un sobre a Manuela. Dentro había fotos. Ernesto y la joven en el restaurante, en el parque, fuera de la oficina. En todas las fotos aparecían cogidos de la mano, mirándose con ojos de amor. El guardia de seguridad lo hizo, explicó Catalina. Se había dado cuenta de que se veían hacía tiempo y decidió dar marcha atrás, ya sabes, por si acaso. Manuela miró las fotos. Rosario era exactamente como se la había imaginado, una joven belleza de figura perfecta y lujosa cabellera. En la última foto aparecían ella y Ernesto besándose fuera del coche de él. ¿Cuándo se hicieron estas fotos? Las últimas son de la semana pasada. Solían quedar en un restaurante a la vuelta de la esquina, y luego la llevaba a casa,
a ese nuevo complejo de la calle Libertad. Así que ahí es donde su marido iba por las tardes. Por eso olía a perfumes desconocidos. Por eso compraba regalos caros. ¿Y la empresa? Manuela preguntó. ¿Cómo van las cosas? Catalina titubeó. La verdad, no muy bien. Últimamente el señor Valdés está más preocupado por su vida personal que por su negocio. Hay problemas con proveedores, deudas. ¿Qué deudas? Ha pedido varios préstamos importantes. Para ampliar la producción, dice, pero la mayor parte del dinero va a restaurantes, regalos, entretenimiento. Ahora este viaje a Roma. Una suite en su hotel cuesta más de lo que cobro en un mes. Manuela volvió a meter las fotos en el sobre. Gracias de nuevo, Catalina. Y siento haberte metido en esto. No pasa nada, sonrió tristemente la secretaria. Sabe, llevo 10 años trabajando aquí. Le he visto construir este negocio. Y me duele ver cómo lo arruina por una aventura con una chica que tiene edad para ser su hija. De camino a casa, Manuela se detuvo en casa de Paulina. Su amiga miró las fotos y los documentos. ¡Qué cabrón! Y su madre también es buena. Lo sabía todo, lo encubrió todo. Llevaban mucho tiempo planeando esto. Se desplomó Manuela en su silla. Mientras yo trabajaba ganando dinero, ellos organizaban sus vidas, y esta Rosario, ¿la has visto? Una auténtica muñeca. Deja de alterarte. Paulina se sentó a su lado. Tú no tienes la culpa. El traidor es él. ¿Sabes qué es lo peor? No solo se están divirtiendo, están haciendo planes. Su madre quiere casar a su hijo con la hija de un rico inversor, y yo solo estoy en medio. Cuando Manuela regresó a casa, sorprendió a Dolores hablando por teléfono. Sí, cariño, ya ha llegado. Se ha instalado estupendamente. Dice que la habitación es una delicia. Ah, titubeó al ver a su cuñada. Ya te llamaré. No seas tímida. Manuela arrojó un sobre de fotos sobre la mesa. Puedes seguir hablando de las vacaciones romanas de tu hijo. Dolores pasó los ojos por encima de las fotos. ¿Estabas espiándole? ¿Espiando? No, estas fotos fueron tomadas en la oficina. Resulta que todo el mundo sabía lo de su aventura con Rosario desde hacía tiempo. Todo el mundo menos su estúpida mujer. ¿Y qué? La suegra se enderezó orgullosa. Sí, tienen una aventura. Ella es joven, guapa, de buena familia. Su padre puede darle a Ernesto todo lo que sueña. ¿Y yo qué? ¿7 años de matrimonio no significan nada? ¿7 años? Dolores sonrió con desprecio. 7 años en los que todo lo que has hecho es trabajar. Nada de intimidad, nada de cuidar de su marido. No me extraña que haya encontrado a alguien que sepa hacer un verdadero hogar. ¿Un verdadero hogar? Manuela rió amargamente. ¿En el piso que le alquila con el dinero de los préstamos? Sí, lo sé todo. Las deudas de la empresa, la forma en que está llevando el negocio a la quiebra tratando de satisfacer las demandas de su mantenida. No te atrevas a hablar así de Rosario, chilló Dolores. Ella viene de una familia decente, y tú solo estás celosa porque es joven y guapa. ¿Estoy celosa? No, la compadezco, porque tarde o temprano se dará cuenta de lo que realmente es, un traidor mentiroso y cobarde que no puede decirle la verdad a su mujer. La pelea con su suegra continuó hasta altas horas de la noche. Dolores gritaba, tiraba cuadros, acusaba a su cuñada de todos los pecados. Manuela le contestaba de la misma manera. Le decía todo lo que había hervido durante estos meses. En un momento dado, su suegra se agarró el corazón y empezó a ahogarse desafiante. ¿Llamo a una ambulancia?, preguntó fríamente Manuela. No hace falta. Dolores recapacitó al instante. Pero Ernesto sabrá cómo tratas a su madre enferma. Díselo. Al mismo tiempo explícale por qué mentiste sobre Brasil. La suegra apretó los labios y se retiró a su habitación, dando un fuerte portazo. Media hora después,
Su voz provenía de allí. Estaba hablando por teléfono, evidentemente con su hijo, quejándose del intolerable comportamiento de esa mujer. Manuela subió al dormitorio y empezó a recoger las cosas de su marido. Todos sus trajes caros, sus camisas, su colección de relojes y gemelos fueron a parar a grandes bolsas de basura. Limpió metódicamente el armario, deshaciéndose de las huellas de su presencia en la vida común. Por la mañana, Dolores la sorprendió. ¿Qué haces con las cosas de mi hijo? Despejando un espacio, puedes tenerlo todo para ti. No tienes derecho, es su casa. La casa está registrada a nombre de los dos. Manuela siguió guardando cosas. Y yo tengo los mismos derechos que su precioso hijo. Su suegra se puso negra de ira. ¿Crees que te va a dejar quedarte aquí? ¿Después de lo que has arreglado? ¿Qué he arreglado? Manuela se enderezó. ¿Desenmascaraste sus mentiras? ¿Descubrir la verdad sobre su aventura con tu protegida? Rosario es una chica preciosa. Ella sabe cómo apreciar a un hombre para hacer un hombre acogedor. ¿Acogedor a su costa? Sí, sé lo del piso que le alquila, los restaurantes, los regalos, los viajes, los préstamos que ha acumulado tratando de mantenerse al día con sus demandas. Todos son celos. No puedes soportar el hecho de que haya encontrado a alguien mejor. ¿Mejor? Manuela sonrió amargamente. ¿Una joven amante que está arruinando su empresa? ¿O crees que su padre inversor salvará el día? En ese momento sonó el teléfono de Dolores. Era obvio, por la expresión de su cara, que Ernesto estaba llamando. Sí, cariño. No, todo está bien. ¿Qué? Ah, sí. Hizo un berrinche. No, no, no te preocupes. Me las arreglaré. Manuela le arrebató el teléfono. Hola, querido marido. ¿Cómo está Roma? Espero que Rosario esté bien. Una pesada pausa colgó al otro lado de la línea. Manuela, dijo por fin Ernesto, te lo puedo explicar. No te molestes, ya lo he visto. Sé lo del piso de la calle Libertad, lo de los préstamos, todo. ¿Tú no entiendes? No, eres tú quien no entiende. Su voz tembló de rabia. Lo sé todo, también lo de tus planes con tu madre. ¿Cómo has estado preparando el terreno para mi sustitución? Deja de ser tan dramático. Una nota de superioridad apareció en su voz. Hablaremos cuando vuelva. Cuando vuelvas, de Brasil o de Roma. ¿Sabes qué? No te molestes, no tienes por qué volver. Colgó el teléfono y se volvió hacia su suegra. Fuera de mi casa. ¿Qué? Dolores jadeó indignada. ¿Cómo te atreves? Muy sencillo. Recoge tus cosas y lárgate, inmediatamente. Soy una enferma. Ernesto te puso a cargo de cuidarme. Tu presión sanguínea es excelente, Dolores. Tú misma dijiste ayer por teléfono que te sentías excelente. Así que coge tus cosas y lárgate. Dolores intentó representar la escena del infarto, pero Manuela fue inflexible. Tienes una hora para hacer la maleta. Luego llamaré a un taxi y a seguridad de nuestro recinto. Te vas a arrepentir. La suegra por fin dejó de fingir y mostró su verdadero rostro. Ernesto te va a destrozar, y Rosario se convertirá en la verdadera dueña de esta casa. Ya veremos, respondió Manuela con calma. La hora siguiente transcurrió bulliciosa. Dolores corría por la casa empaquetando, lamentándose y amenazando. Llamó por teléfono a su hijo, pero éste no contestó, aparentemente preocupado por su idilio romano. Finalmente llegó un taxi, y la suegra, maldiciendo a su nuera, abandonó la casa. Al quedarse sola, Manuela recorrió todas las habitaciones. Por todas partes había rastros de la presencia de Dolores. Sus baratijas, sus fotografías, sus servilletas bordadas. Todo había ido a parar a bolsas de basura junto con las cosas de Ernesto. En su despacho encontró una carpeta con las escrituras de la casa, el contrato prenupcial y los extractos bancarios. Estudió detenidamente cada papel. Sí, la casa está a nombre de los dos. Las cuentas son conjuntas.
Ella tiene poder notarial para los negocios de su marido. Encontró otra carpeta en el cajón del escritorio, con recibos de restaurantes, recibos de joyerías, el contrato de alquiler del piso de Vía Libertad. Ernesto ni siquiera intentó ocultar las huellas de su doble vida. Manuela sacó su teléfono y marcó el número de Paulina. ¿Puedes venir? Necesito tu ayuda. Media hora después su amiga estaba en su casa. ¿Qué ha pasado? Eché a mi suegra. Manuela sirvió vino en copas. Y hablé con Ernesto. Están en Roma divirtiéndose y yo tengo que sentarme aquí y soportar los abusos de su madre. Bien por ti por echarla. Ya era hora de que lo hicieras. Eso no es todo. Manuela sacó una carpeta de archivos. Mira lo que he encontrado. Ni siquiera intentaba ocultar lo que gastaba en su amante. Restaurantes, regalos, un piso. Paulina miró los papeles. ¡Qué cantidades! ¿Se ha vuelto completamente loco? Está enamorado, sonrió Manuela con amargura. Y su madre lo alienta todo. Ya están planeando mi eliminación y su nuevo matrimonio con la hija de un rico inversor. ¿Y qué vas a hacer tú? Manuela se quedó mirando por la ventana durante un largo momento y luego se volvió hacia su amiga. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. En la mente de Manuela maduró casi al instante un plan de venganza. Dispuso metódicamente los documentos sobre la mesa. Poderes, extractos bancarios, contratos. Paulina, sentada a su lado, tomaba notas en su cuaderno. Manuela bebió un sorbo de vino. Tengo poderes para todas las cuentas. Ernesto lo redactó hace un año, cuando se fue de viaje de negocios, y sigue siendo válido. ¿Y la casa? Está registrada a nombre de los dos. Por ley, tengo derecho a disponer de mi parte. A la mañana siguiente, Manuela condujo hasta el banco. Con un impecable traje de negocios, perfectamente peinada y maquillada, parecía una exitosa mujer de negocios. El director la saludó con una sonrisa. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Valdés? Quiero transferir todos los fondos de nuestras cuentas conjuntas. El proceso duró casi 2 horas. Firmar papeles, comprobar poderes, tramitar transferencias. Cuando todo terminó, Manuela experimentó una extraña sensación de libertad. Ahora tenía acceso a todos los ahorros de la familia. La siguiente parada fue la agencia inmobiliaria. El tasador llegó el mismo día. Un hombre serio con un traje caro. Bonito barrio, inspeccionó la casa con aprobación. Hay mucha demanda de propiedades como esta. Podemos encontrar un comprador rápidamente. ¿Cómo de rápido? Al precio adecuado, 1 semana, 2 como mucho. Manuela firmó el contrato con la agencia. Ahora tocaba deshacerse de las cosas. Llamó a un tasador de antigüedades. Ernesto y ella tenían una buena colección de arte. Mientras el tasador examinaba los cuadros y las figuritas, ella subió al dormitorio. La caja fuerte guardaba joyas, regalos de su marido de años pasados, reliquias de su familia que Dolores había traspasado a su nuera a regañadientes. Ahora podrían venderse. El joyero que visitó miró detenidamente cada pieza con lupa. Una colección muy bonita, especialmente estos zafiros, un trabajo antiguo. ¿Cuánto por todo? Nombró una suma que dejó a Manuela sin aliento. Ni siquiera se había dado cuenta de que poseía objetos de tanto valor. Por la noche Dolores llamó. ¿Cómo te atreves a vender las cosas de mi hijo? ¿Cómo lo sabe? Un vecino vio llegar a los tasadores. Se lo contaré todo a Ernesto. Díselo, respondió Manuela con calma. Y explícale por qué no le contaste lo de Roma. Al día siguiente, se ocupó de los coches. Ella y su marido tenían 2. El sedán ejecutivo de él y el crossover compacto de ella. El concesionario había ofrecido un buen precio por ambos coches. ¿Venden porque se mudan?, preguntó el gerente. Algo así, respondió Manuela con evasivas. Paulina estaba ayudando a organizar la retirada de los muebles. ¿Estás segura de que quieres venderlo todo? Absolutamente. No quiero dejarle nada.
Encontraron una empresa que compraba muebles al por mayor. Los de la mudanza retiraron metódicamente sofás, sillones, mesas. La casa se fue vaciando poco a poco, convirtiéndose en una caja zumbona y sin vida. En el despacho de Ernesto, Manuela encuentra una carpeta con documentos de la empresa. Examinó los estados financieros, la lista de clientes, los contratos. Su marido había llevado la empresa a un estado deplorable: deudas, retrasos en los pagos, proveedores descontentos. ¿Sabes?, le dijo a Paulina, hojeando los papeles. Parece que ha perdido la cabeza por completo con esta Rosario. Mira cuánto dinero ha retirado en efectivo en los últimos meses. ¿En qué se lo ha gastado? Restaurantes, regalos, ocio, un piso en un complejo de lujo, y ahora esta suite de Roma en un hotel de 5 estrellas, excursiones, cenas. En el buzón encontró una carta de la agencia tributaria, un aviso de inspección. Ernesto llevaba mucho tiempo sin pagar sus impuestos, demasiado absorto en su nuevo amor. Manuela se sienta ante el ordenador y escribe una carta anónima a Hacienda. Adjuntó copias de documentos que demostraban el fraude financiero de su marido. Dejó que lo resolvieran. Sería el broche final de su plan de venganza. Al anochecer, la casa estaba completamente vacía. Solo quedaban las paredes desnudas y el eco de los pasos en las habitaciones vacías. Manuela recorrió lentamente las habitaciones, recordando su vida en común con Ernesto, 7 años de matrimonio convertidos en nada por culpa de su traición. El agente inmobiliario llamó. Tenemos un posible comprador. Quiere ver la casa mañana. Estupendo. He vaciado todas las habitaciones. En el dormitorio, Manuela comprobó la caja fuerte por última vez. Estaba vacía. Todos los objetos de valor vendidos, el dinero transferido a nuevas cuentas. Sacó el teléfono y marcó el mensaje de Ernesto. Espero que Roma esté preciosa en esta época del año. Disfruta de tus vacaciones. Son tus últimas vacaciones sin preocupaciones. Casi de inmediato recibió una respuesta. ¿Qué quieres decir? Pronto lo sabrás. El teléfono estalló en llamadas, primero de su marido, luego de su suegra. Manuela no contestó a ninguna. Que sufrieran, que se preguntaran qué estaba tramando. Paulina trajo la cena en recipientes de plástico. «Come algo. Llevas todo el día de pie». Se acomodaron en el suelo del salón. Ya habían vendido todos los muebles. «¿Sabes?», dijo Manuela pensativa, «casi les estoy agradecida a Ernesto y a su madre. Me enseñaron lo que realmente valían». «¿Y ahora qué? ¿A dónde irás?» «Aún no lo he decidido. Lo principal es irme de aquí, empezar una nueva vida». Se fue a pasar la noche a casa de Paulina. Era demasiado lúgubre en una casa vacía. En el camino, Dolores volvió a llamar. «Detengan esta locura de una vez. Ernesto está furioso. Dile a tu hijo que esto es solo el principio». Por la mañana llegó un mensaje del agente inmobiliario. El comprador había inspeccionado la casa y estaba dispuesto a cerrar el trato inmediatamente. Ofrecía incluso más que el precio de venta, siempre que los trámites se hicieran con rapidez. Manuela fue a la oficina y firmó todos los papeles necesarios. Ahora era rica. En sus cuentas había dinero de la venta de la casa, coches, muebles, joyas. Todos los ahorros comunes estaban también bajo su control. Por la noche, Ernesto llamó y ella contestó por primera vez. «¿Qué has hecho?». Había pánico en su voz. «Solo he puesto orden en nuestra vida familiar», respondió ella con calma. «Por cierto, ¿cómo está Roma? ¿Cómo está Rosario?». «Basta. Vendiste la casa, los coches. ¿Dónde está todo el dinero?». «En un lugar seguro. No te preocupes, me encargué de todo». «No tenías derecho». «Lo tenía. Tenía derecho a todo, legal y justamente. Dale recuerdos a tu madre. Y a Rosario, por supuesto. Espero que ella te consuele en estos momentos de necesidad». Los 3 últimos días en San Rafael pasaron como un borrón.
Manuela terminó metódicamente todos sus negocios, cerró cuentas, canceló contratos. En la casa vacía solo dejó una pequeña maleta con las cosas más necesarias. El resto ya había sido enviado a la nueva dirección. Ernesto llamaba cada hora y ella no contestaba. Solo leía sus mensajes, cada vez más desesperados. ¿Qué le pasa a la empresa? ¿Por qué están bloqueadas las cuentas? ¿Dónde están todos los documentos de la caja fuerte? Respóndeme inmediatamente. Dolores tampoco cejó en su empeño de ponerse en contacto con ella. Sus mensajes estaban llenos de amenazas. Responderás por esto. Ernesto te destruirá. Te demandaremos. Manuela se rió al leer estas pataletas. Había pensado en todo. Cada movimiento que hacía era legal. El poder era válido. La casa era de propiedad conjunta. Las cuentas eran compartidas. Y la empresa, bueno, que Hacienda se ocupara de las maquinaciones de su marido. El viernes por la mañana, un mensaje de la inmobiliaria decía que el trato por la casa estaba cerrado y el dinero había sido transferido. Manuela recorrió por última vez las habitaciones vacías. En el dormitorio, un frasco de perfume, el mismo que había comprado al principio de su vida de casados, estaba olvidado en el alféizar de la ventana. Ernesto había dicho entonces que era su perfume favorito. En el despacho de su marido dejó un sobre. Dentro había una demanda de divorcio y una breve nota. No me busques. No intentes recuperar tu dinero. Considera esto un pago por 7 años de mentiras. Paulina se acercó para ayudar con el embalaje de última hora. ¿Estás segura de que lo has decidido todo? Absolutamente. Manuela cerró la maleta de golpe. Aquí no hay nada más para mí. ¿Y el trabajo? Ya he enviado mi carta de dimisión. Me han transferido la paga extra del último trimestre. No está mal. Bajaron a la planta baja. La puerta principal estaba entreabierta. A través de ella podían ver el jardín donde Ernesto y ella habían plantado flores y hecho planes para el futuro. Ahora todo parecía tan lejano e irreal. En el buzón, Manuela encontró una carta de la agencia tributaria, un acuse de recibo de su recurso anónimo. La auditoría de la empresa de Ernesto comenzaría en una semana, justo cuando él regresaba de su viaje romántico. ¿Sabes?, dijo mostrando la carta a Paulina, ni siquiera me siento culpable. Él mismo lo arruinó todo, tanto nuestro matrimonio como su empresa. Yo solo aceleré el desenlace. El aeropuerto estaba abarrotado. Manuela entregó su maleta y se dirigió al mostrador de facturación. Su teléfono volvió a sonar y el nombre de Ernesto apareció en la pantalla. Esta vez contestó. ¿Sí? Manuela, escucha. Su voz sonaba desacostumbradamente confusa. Vamos a hablar. Te lo explicaré todo. Es demasiado tarde, Ernesto. Demasiado tarde. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con la casa? ¿Con la empresa? La casa ha sido vendida. La empresa será tomada por el IRS pronto y yo estoy empezando una nueva vida. No puedes hacer eso. Puedo. Ya lo he hecho. Por cierto, dile a tu madre, esas joyas familiares que tan a regañadientes le dio a su nuera, yo las vendí primero. Su chillido estrangulado resonó en el auricular. Manuela apagó el teléfono y se dirigió al rellano. Ya en el avión sacó un nuevo smartphone. El viejo lo había dejado en la papelera del aeropuerto. Escribió un mensaje a Paulina. Estoy en el avión. Gracias por tu ayuda y apoyo. Su amiga le contestó casi de inmediato. Aguanta y avísame cuando te hayas instalado. El avión empezó a acelerar por la pista. Manuela se reclina en su asiento, extrañamente tranquila. En su bolso llevaba documentos nuevos, tarjetas de crédito, un teléfono. Había abierto cuentas en bancos de distintos países, donde había transferido todo el dinero de la venta de su propiedad común. Se imaginó a Ernesto volviendo de Roma, después de 2 semanas con su amante. ¿Cómo recibiría una citación de la agencia tributaria? ¿Cómo se debatiría entre cuentas bancarias vacías y demandas de acreedores?
Y su madre, Manuela, sonrió, recordando su última conversación con Dolores, que consolara ahora a su hijo, que le ayudara a salir de sus problemas económicos. Quizá el padre de Rosario sí que querría invertir en el malogrado negocio de su futuro yerno. La azafata estaba sirviendo bebidas. Manuela pidió una copa de champán para celebrar el comienzo de su nueva vida. Sacó su teléfono y escribió un último mensaje a su marido. Querido Ernesto, espero que lo hayas pasado bien en Roma. Mientras tú disfrutabas de la compañía de Rosario, yo tampoco perdía el tiempo. La casa está vendida, las cuentas vacías, las joyas de tu madre han sido vendidas. La empresa está a punto de ser intervenida por Hacienda. Están muy interesados en tus planes financieros. Saluda a tu madre. No te preocupes por mi falta de habilidades para la limpieza. He administrado todas nuestras propiedades estupendamente. Por cierto, espero que Rosario sea tan buena anfitriona como dice Dolores. Necesitarás su ayuda para empezar tu vida desde cero. No intentes encontrarme ni recuperar tu dinero. Considéralo una compensación por 7 años de mentiras, humillaciones y traiciones. Disfruta de tu nueva vida, si puedes. PD. Los recibos de restaurantes y joyerías, el contrato de alquiler del piso de la amante, las fotos de vuestros encuentros, se han enviado copias de todo ello a tus abogados. El divorcio será rápido. Adiós. El avión ganó altura. San Rafael desaparecía, la ciudad donde había vivido 7 años, donde había sido feliz e infeliz, donde había amado y se había decepcionado. Manuela terminó el champán y cerró los ojos. Le esperaba una nueva vida, sin mentiras, traiciones ni falsos amores. Y a Ernesto, déjale disfrutar de sus vacaciones romanas. Son sus últimas vacaciones sin preocupaciones. Pronto no tendrá tiempo para romances, deudas, auditorías fiscales, un negocio que se hunde. Me pregunto si Rosario se quedará con él cuando resulte que está en bancarrota, y cómo se comportará Dolores cuando su adorado hijo no tenga con qué pagar las facturas. Pero ese no es su problema. Su vida empieza de nuevo, y en esta nueva vida no hay lugar para su marido mentiroso, su madre manipuladora ni sus intrigas.